Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les doy la más cordial bienvenida a la clase número 6 de Lenguaje y Comunicación de quinto año básico. Les habla el profesor Felipe Rodríguez y vamos a revisar el panorama de esta clase. El panorama de esta clase entonces comienza número 1 con el objetivo, número 2 con el conocimiento previo, número 3 con el contenido, número 4 con la actividad compartida, número 5 actividad individual, número 6 la conclusión, número 7 ticket de salida y número 8 los agradecimientos, por supuesto. El objetivo de esta clase es determinar las consecuencias de hechos y acciones de los personajes de un relato para mejorar su comprensión. Conocimientos previos. Recordemos que los conocimientos previos son todas aquellas ideas o conceptos que tenemos nosotros antes de comenzar esta clase para poder darle especialmente importancia. Entonces, la pregunta es, y quiero que reflexionen, ¿por qué estamos en cuarentena obligatoria? El objetivo entonces nos dice determinar causa y consecuencia de estos hechos, ¿cierto? Y vamos a ver específicamente de un relato. Pero en este momento me gustaría que analizaras esta pregunta. ¿Cuál es la causa de esta cuarentena obligatoria? ¿Cuál será la consecuencia? Para empezar, podríamos decir que estamos en cuarentena porque los números de los contagiados con COVID-19, coronavirus, han aumentado en la región metropolitana. ¿Y cuál es la consecuencia? Al estar en cuarentena o confinamiento, el número de contagiados disminuiría en un porcentaje considerable. Es súper importante que pensemos en cómo poder identificar las causas y las consecuencias de los hechos que aparecen. Para ello, tenemos que identificar algunos elementos antes del hecho y después de él para poder así determinar qué acciones corresponden en esta secuencia. Entonces vamos a ir al contenido, ¿cierto? Determinar causa y consecuencia. Bien. Los textos narrativos se organizan a partir de hechos o acciones realizadas por los personajes. En los relatos, las acciones principales son aquellas que tienen un efecto o consecuencia, es decir, conducen a un cambio de estado o a la reacción de otro personaje. Debes tener presente que los hechos y las acciones desarrolladas en la historia funcionan en cadena, es decir, un mismo hecho puede ser consecuencia de uno y causa de otro. Veamos la siguiente línea de tiempo. Entonces, en verde tenemos el hecho o acción del personaje y luego va a tener como resultado un efecto o consecuencia que está en amarillo. Es importante que recordemos esta línea de tiempo porque todos los elementos que nos indican las acciones que pasan antes del hecho son las causas y lo que sucede después son las consecuencias. Para facilitar el logro del objetivo de aprendizaje, vamos a leer un texto narrativo identificando y determinando las causas y consecuencias de este relato. Antes de leer, ¿has visto loros o has escuchado de ellos? ¿Qué características poseen? En la imagen podemos ver que hay un loro, ¿cierto? Me gustaría si pudieras reflexionar si has visto o has escuchado acerca de ellos. ¿Qué características tienen? ¿Qué los diferencia de las demás aves? ¿Dónde habitan? Recuerda que al momento de leer siempre debemos pensar en algunas ideas o conceptos que tengamos para poder captar de mejor manera lo que nos quiere decir el autor. Entonces, vamos a leer el texto de hoy. Se llama El loro sin memoria. ¿De qué tratará? Vamos a ver. Víctor era un niño un poco tímido. No tenía amigos, aunque él soñaba con tener un grupo de amigos para poder jugar y pasarlo bien, sobre todo en verano. Un día, que paseaba solo por la calle, se sentó a descansar bajo la sombra de un árbol. De pronto,
escuchó un leve quejido y miró hacia arriba. No podía creer lo que veía. Era un pequeño loro muy bonito y con muchos colores, pero tenía muy mal aspecto. Apenas se sostenía sobre la rama de aquel árbol, así que fue fácil cogerlo. Víctor se llevó el loro a su casa, le dio agua y algo de comida. El lorito revivió. En poco tiempo se hicieron muy amigos y Víctor encontró a alguien con quien hablar. Le contaba muchas cosas. Así el loro comenzó a repetir las palabras que escuchaba. Pero el lorito tenía un problema, y es que tenía muy poca memoria. Si alguien decía algo, él solo recordaba la primera palabra y la última. Y ocurrió que una mañana, la mamá de Víctor dijo: «Peínate con cuidado, Víctor, o te quedarás calvo». Poco después, el papá de Víctor pasó cerca del loro y este le dijo: «Peínate, calvo». El papá se enfadó con el lorito porque creyó que se burlaba de su problema de calvicie. Otro día, mamá le dijo a Víctor: «Cuidado con esa silla que está muy vieja». Luego pasó cerca del lorito la abuelita de Víctor y el loro dijo: «Cuidado, vieja». La abuelita también se enfadó con el loro porque no le gustaba que la llamaran vieja y porque al decirle cuidado, la abuelita se asustó y casi se cae. Al día siguiente, el papá de Víctor revisaba las facturas de la casa y dijo: «Qué caro está todo. Llegaremos a fin de mes por los pelos». La hermana mayor de Víctor, muy coqueta, pasó cerca del loro. Había pasado horas peinándose para estar muy guapa para un baile, cuando el lorito le dijo: «¿Qué pelos?». La hermana de Víctor pasó mucho con el loro por decir eso de su peinado, y se fue a peinar otra vez. Como todos se enfadaban, pronto le pusieron de nombre Bocazas. Como en casa todos se enfadaban con él, Víctor comenzó a sacarlo a pasear. Un día fueron al parque y unos niños estaban jugando fútbol. A Víctor le apetecía mucho jugar con ellos, pero como era muy tímido, prefirió marcharse diciendo a Bocazas: «Eres un loro y no puedo jugar al fútbol contigo. Además, yo soy muy torpe». Entonces Bocazas gritó: «¡Eres torpe!». El niño que tenía el balón en ese momento creyó que el loro le decía a él, y todos los demás niños se empezaron a reír. Víctor pensó que por culpa de la poca memoria de Bocazas, ahora se había metido en un lío con esos niños. Pero no fue así, porque el niño que llevaba el balón también comenzó a reírse a carcajadas por lo que le había dicho el loro. Víctor y los niños se hicieron muy amigos gracias a Bocazas, que le ayudó a vencer su timidez y le dio confianza para ser él mismo. Y Bocazas se encontró unos amigos que se reían mucho y sabían aceptar las bromas y reírse de sí mismos de vez en cuando. ¿Qué te pareció esta lectura? Divertida, ¿no? Entonces, para poder analizarla mejor e identificar las causas y consecuencias, vamos a revisar la actividad. Para eso vamos a practicar. De acuerdo a lo leído en el texto anterior, completan los recuadros identificando las acciones y las consecuencias de los hechos. En el primer hecho tenemos que en casa todos se enojaban con el lorito, que tuvo como resultado Víctor los sacara a pasear. Otro hecho que podemos identificar es el lorito le dijo a uno de los niños torpe y rieron juntos. ¿Y cuál es la consecuencia que tuvo? Víctor y los niños se hicieron muy buenos amigos, pese a que se haya burlado, ¿cierto? ¿Y cuáles serán las causas de esos hechos? Te invito a reflexionar. Bien, pasemos a la segunda actividad. Elabora una línea de tiempo para ordenar cronológicamente los hechos o las acciones del relato mencionadas en la pregunta anterior. Considera sus consecuencias. Recordemos que la línea de tiempo muchos la deben conocer porque es parte de los contenidos de historia, ¿cierto? Pero para poder ordenarlo debemos hacerlo en forma cronológica, es decir, desde un principio hasta un final. Vamos a revisar. Bien, aquí tenemos entonces la línea de tiempo del loro sin memoria. Vamos a identificar las causas y sus consecuencias.
La situación inicial, ¿cierto?, comienza cuando señala que Víctor era un niño muy tímido. Un día, cuando fue al parque, se encuentra con un loro que estaba decaído. Luego, el loro se recupera y se hicieron muy amigos, bajo los cuidados de Víctor. Posteriormente, comenzó a repetir palabras, pero tenía mala memoria. Recuerda que repetía la primera y la última palabra. La mamá le dijo algo a Víctor y el loro se lo repitió a su padre: peínate, calvo. Y el padre se enfadó con el loro. La mamá le dijo algo a Víctor y el loro se lo repitió a su abuela: cuidado, vieja. Y la abuela se enfadó con el loro. Le repitió un día a la hermana: ¡qué pelos! Y también se enfadó a la hermana. Finalmente, Bokassa dijo: eres torpe, a un niño que jugaba fútbol, y gracias a eso todos se hicieron amigos. Y ese sería el desenlace de esta historia. Esta línea de tiempo, muchachos, es una herramienta muy útil porque les permite identificar inmediatamente cuáles son las causas y las consecuencias de ciertos hechos. Se los recomiendo al momento de poder analizar una lectura para que sepan el orden en que comienza y en que finaliza el relato. Practiquemos entonces. ¿Qué crees que sucedió después con el lorito en la casa de Víctor? Esta pregunta es para reflexionar. La idea es que tú puedas argumentar esta pregunta al momento de responder. Probablemente Víctor le cuenta a sus padres cómo pasaron aquella tarde con sus nuevos amigos y ellos logran reírse de sí mismos. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué piensas tú? ¿Qué habrá pasado después con el lorito cuando lleguen a casa? Te invito a reflexionar. Bien, ahora llegó tu turno, la actividad individual. Número 1. Ingresa a Classroom y haz clic en Tarea Clase 6. Número 2. En ella deberás leer un texto y determinar hechos y consecuencias de las acciones que se presentan. Número 3. Revisa tu trabajo antes de entregar. Número 4. Haz clic en marcar como completada y luego en entregar, para así visualizar tu tarea. Entonces, para concluir, recordemos que los textos narrativos están compuestos por hechos o acciones realizadas por los personajes. Cada acción o hecho principal tiene consecuencias en las reacciones de otro personaje o los cambios que se presenten en el relato. Es importante, como consejo, ordenar los hechos o acciones en secuencia cronológica, es decir, desde que comience, bien digo, hasta que finaliza. Para ello son útiles las líneas de tiempo, horizontal como vertical. Esto ayudará a comprender más y mejor los textos leídos. Recuerda completar el ticket de salida a clase 6 para comprobar que hayas aprendido. Gracias por su atención, nos vemos pronto. Que estén bien.